Bueno, yo soy Octavio Avendaño, soy curador independiente y escritor de arte. Mis intereses curatoriales van alrededor de la memoria y de generar diálogo y colaboraciones con los artistas para generar experiencias y significados a partir de la exposición o del proyecto curatorial que trabajemos. Decir que mi práctica curatorial se concierne a ciertos temas sería un error, más bien es a ciertas nociones y a ciertas estrategias que tienen que ver con la memoria, la subjetividad y las afectividades. Bueno, yo creo que los dos proyectos que hasta la fecha han significado en términos de discusión, reflexión y que se han desarrollado más allá de una temporalidad de la exposición misma, han sido dos básicamente, ¿no? Mitos oficiales del 2012 y Lorena Wolfer, expuesta a registros públicos del año 2015. Yo no sé hasta qué punto es importante la existencia de un curador como tal o como se le significa, ¿no? En lo personal y desde mi experiencia puedo decir que mi práctica curatorial se significa más desde el acompañamiento con el artista o los artistas y las artistas, desde las afectividades, desde el involucramiento, desde ser una especie de testigo del proceso no solamente artístico, sino también personal y afectivo de quienes con los que uno colabora. Y a diferencia de estas asignaciones de nombres, de categorías, ¿no? En el que existen curadores de cine, curadores de comida, curadores de todo, pues no creo que haya ningún problema. Creo que es un sentido de adoptación categórica y de tratar de especificar una tarea que en lo contrario, en el campo artístico no se puede significar ni se puede delimitar tan específicamente, ¿no? Entonces yo no veo ningún problema que desde otras áreas de conocimiento, de prácticas, se agencien la categoría de curador. Me he vinculado desde muy joven, creo que la primera vez que fui al CITAC fue en el 2006 y para mí fue muy marcado en términos de que me recordó esta película de Witches, donde llegan las brujas a la gran convención en el hotel y se quitan las máscaras y salen estas monstruosidades, ¿no? Hasta la fecha, y bueno, ahora yo soy una de esas brujas también, ¿no? es, es, es algo interesante en términos tanto de propuesta, de reflexión y de discusión intelectual, pero también es un sensor muy interesante de las prácticas sociales de las personas que estamos inmersas en el campo artístico en la Ciudad de México, ¿no? Hay una serie de rituales y de apareamientos simbólicos muy interesantes que lamentablemente yo sí creo que el CITAC ha venido a menos en términos de que se nota que son las mismas personas las que han venido organizando el CITAC durante todos estos tiempos, las que persisten, ¿no? Y debo de decir claramente que para mí uno de los CITACs que más me marcó y que de hecho es para mí un pilar fundamental para mi práctica curatorial, para mi reflexión en términos de incidencia simbólica, en términos de incidencia discursiva, fue Sur, 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 que coordinó Cuauhtémoc Medina. Bueno, es una pregunta muy problemática porque el modelo cultural mexicano ha estado históricamente vinculado con la gestión de los actores o los agentes culturales directamente, ¿no? Pues recordemos a Fernando Gamboa, que fue uno de los grandes gestores culturales en México y que tenía una incidencia
práctica y efectiva dentro de las políticas culturales. Actualmente es más complejo porque estamos enmarcados en un sistema neoliberalista donde las preocupaciones y las atenciones hacia la cultura no son importantes y donde realmente ya no opera esta agente cultural, llámese curador, director de museo, crítico de arte, de manera tan efectiva ni tan contundente como en la modernidad, ¿no? Nuestras estrategias deben de cambiar, nuestras estrategias deben de estar más dirigidas hacia organizarnos nosotros mismos, hacia acompañarnos nosotros mismos para poder demandar en colectividad. Creo que esa es la gran diferencia. Ya no creo que exista un solo personaje o un solo actor o un solo tipo de agente cultural que pueda incidir en las políticas culturales, ¿no? O en la práctica de la política cultural. Y creo que en un momento de emergencia social y de crisis como la que estamos viviendo en nuestro país, lo que más necesitamos es voltear a mirarnos a nosotros mismos y generar estrategias desde nosotros mismos. Bueno, yo creo que comenzaría preguntando o preguntándonos qué es el beneficio común y qué pensamos por beneficio común y cómo nos relacionamos a partir de esas ansiedades o esas expectativas. Yo creo que es muy complejo en términos de establecer una relación directa, de definir qué es un beneficio común o cómo nos podemos beneficiar comúnmente. Comúnmente desde lo afectivo, desde la comunidad, desde la institución, desde el mercado. Creo que nos deberíamos de empezar a preguntar eso y desestabilizar esa noción generalizada del beneficio común que mañosamente se utiliza para bajar presupuestos, para legitimarse, para tener una fachada de compromiso, ¿no? Creo que el beneficio común en términos genéricos es más un operador perverso que lo que realmente podría significar. Es un gran problema porque el formato del simposio puede funcionar dependiendo los invitados o el público que esté. Sin embargo, ya yo creo que desde Sur, que dirigió Cuauhtémoc Medina, el formato del CITAC ha revelado que no funciona en términos de que es más importante para el CITAC la ponencia de los invitados que la interacción del público con los invitados. Si tú recuerdas, el tiempo para las preguntas y respuestas es ridículo o en muchas ocasiones se ha anulado porque los tiempos se expanden. Entonces es más una práctica de cátedra que de simposio lo que ha venido haciendo el CITAC últimamente. Bueno, sin duda alguna el CITAC por mucho tiempo fue el gran evento esperado por todos nosotros, ¿no? Con ese frío de enero, que después se fue cambiando la fecha, se fueron cambiando los formatos. Debo de ser sincero, yo no entiendo, por ejemplo, el CITAC de este año. Es muy disperso, no hay una continuidad de discusión, hay una pretensión de una aparente apertura comunitaria, título super cristiano, ¿no? De que nadie somos inocentes es algo muy interesante en términos de planteamientos de discusión, incluso de los propios invitados que hubo en el CITAC, y que no sé si hay, por ejemplo, para Puebla. O sea, creo que hay una falta de información muy clara, muy básica, ¿no? Y el problema ahí es cómo realmente rescatar un proyecto tan importante como el CITAC, porque realmente el CITAC históricamente, si vemos general, como una evaluación general, el CITAC por supuesto que ha venido a aportar a la discusión, a la reflexión en términos de la escena artística, pero ¿cómo podemos rescatar eso para que no se convierta
en un nicho de soliloquios que ya nada retribuyen a la discusión.